Bueno, nuestro querido primer partido de la oposición, el Partido Popular, que, por cierto, tiene gracia que en otros tiempos uno pensaría que con un ministro condenado el ambiente debería ser como de euforia y en la población despertando una ilusión espectacular hacia el partido de la oposición. Y no me pregunto por qué no percibo demasiada ilusión en este país hacia el primer partido de la oposición. Pero bueno, ellos tienen un problema también en estos días porque la semana pasada salió un informe que no dejaba bien parado a este buen hombre. No sé si usted le recuerda al señor González Amador, este señor. Con mi suicidio, porque el dinero que llevo gastado, el destrozo personal, etcétera. Entonces yo digo, si esto va a ser siempre así, me escapo. Bueno, si no recuerda a este buen hombre, es el novio de doña Isabel Díaz Ayuso, que hasta ahora está siendo investigado por defraudar a Hacienda, un tema que era un poco feo porque parece que había ganado bastante dinero en el tema de la mascarilla, se había hecho algunos truquitos con facturas falsas para intentar disimular lo que había ganado para tener que pagar un poco menos a Hacienda. Le habían pillado, él dice que es inocente, se enfada porque los de Televisión Española le llaman delincuente confeso y él dice que no es delincuente confeso porque es verdad que su abogado mandó un mensaje en el que decía ciertamente se han cometido unos delitos, pero era una especie de treta para lograr que no hubiera juicio o hacerlo más rápido y como sí, vale, me queda culpable para que me dejéis en paz, ¿no? Hasta ahora el tema se estaba centrando en un tema de defraudar a Hacienda, que así lo explicaba el ex fiscal general del Estado, que hundió su carrera por el celo que ponía en este asunto de... Se sentía tratado como un delincuente, la misma persona que durante la pandemia se lucró con 2 millones de euros de comisiones por la venta de mascarillas, de las que, según parece, no pagó esta cantidad de dinero. ¿A partir de qué cantidad de dinero es delito para que actúe la Fiscalía? Siempre que sea superior a 120.000 euros. Ese es el tramo que se considera por año fiscal. A ver, él cuando hace declaraciones fiscales, sus declaraciones fiscales son una época, insisto, en la que no nos conocemos, no sé de sus ejercicios. Yo no sé si cuando él va a hacer su declaración fiscal tiene claro que en el futuro puede que empiece a salir con una mujer que es político y que, por tanto, en un país donde nadie conoce ni a la mitad de los ministros, de nosotros se iba a saber dónde hace y deja de hacer. Y tiene una persecución de 13 meses todos los días, 24 horas. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Porque verá usted, la semana pasada se hizo público un informe de la UCO que decía algo bastante interesante en cuanto al señor González Amador, que aún sigue procesado por esa historia de ver si le corresponde no pagar o no pagar los impuestos. Sabe que cuando sobrepasa la cantidad de los 300.000 euros estos, incluso podría afrontarse a sanciones penales. Pero aparece algo que es interesante en este asunto. Y es que parece que el señor González Amador le estuvo cobrando de una empresa llamada Quirón, que es una empresa de temas médicos, cerca de 1 millón, no cerca no, creo que un poquito más de 1 millón de euros al año durante 4 años. Es decir, 4 millones de euros. ¿Y por qué esto es extraño? Porque eso se lo pagaron cuando ya era novio de Isabel Díaz Ayuso. Es decir, este señor que ganaba muy bien ahí con sus 100.000 euros o 200.000 euros y tal, antes de ser novio de Ayuso, después de ser novio de la señora Ayuso, de repente le suben el sueldo. Y bueno, ¿y acaso es que el grupo Quirón ese tiene algo que ver con la administración? Sí, qué mala suerte. Resulta que es uno de los que suministra componentes médicos a Madrid. ¿Hay alguna implicación? No tiene por qué haberla. Puede ser casualidad, pero saben lo que va a proyectar en la cabeza de muchas personas ese informe. Aparte que ya había cosas raras en ese dinero porque parece ser que la UCO dice que entre los socios de Quirón y este señor había pagos raros. Como decir, mira, compras una empresa y te pagamos ¡tatatán! Dices, pero ¿por qué si no valía eso? Parece que se paga más de lo que aparentemente debería valer ese tipo de operación o esa empresa. O es que se están pagando otras cosas, ¿no? Digamos que es lo que está un poco en el ambiente, ¿no? La señora Esther Palomera, con mala uva, ponía este tuit cuando se publicaba el informe este de la UCO de los 4 millones. Sintonizando cadenas,
Y no hay manera de encontrar ningún especial sobre los 4,4 millones que se endosó el novio de España. Me falta Teleayuso, que seguro que ahí hacen esta noche un monográfico. Palmera, recordemos que aunque estuvo en La Razón, ahora es la directora adjunta del diario.es, que es el diario que don Miguel Ángel Rodríguez decía que iban a machacar, aunque de momento parece que no lo han conseguido. Hay que decir que el señor Antonio Naranjo leyó ese tuit y decidió aludirlo en su programa, aunque no sé si en la manera en la que debería haberlo hecho si quería desmentir lo que había dicho la señora Palomera, pero juzgue usted. Bueno, el caso es que ya saben cómo opera eso, que no pocos llaman la selección, ¿cómo le llaman, Paco? La selección nacional de opinión sincronizada, ¿no? Eso lo inventó el Herrera. Sí, bueno, sé cómo opera cuando los escándalos dejan cao a Sánchez, a su familia, a su partido y a su gobierno. Ya saben, sacan el comodín Ayuso y un medio apañado, ¿no? Bueno, incluso algunos de los ilustres miembros de esta cofradía, pues claro, han retado a este programa a hablar de ellos. ¿Os vais a atrever a hablar de todo esto? Sabemos que lo está diciendo por la señora Palomera, no sé por qué no la cita. Pues claro, han retado a este programa a hablar de ellos. ¿Os vais a atrever a hablar de todo esto en Teleayuso? Que me encanta, lo de Teleayuso. Sí, siempre me ella sin saber lo que tiene una Teleayuso. Me encanta, soy de fondos es Francisco Maruenda. Anda, Teleayuso, yo sin saberlo. En fin, no sé. ¿Qué decía al respecto? Bueno, pues claro, hombre, solo faltaba. Esto no es Telepedro y aquí estamos para decir siempre la verdad. Y aquí la verdad es que no es cierto, y nos retaban por esto, que el novio de Ayuso lograra contratos con la firma sanitaria Quirón cuando su pareja llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid. En fin, simplemente es falso. Lo digo para los que nos retan a contarlo, lo están contando en nuestros programas como si fuese un escándalo, diciendo, ¡uy, madre! Bueno, y les voy a, como esto no es una opinión, sino que es un hecho, me he molestado en pedir la información contractual de esa empresa, la Quirón, con los distintos centros sanitarios de Madrid. Y fíjense lo que nos sale, ¿eh? La Jiménez Díaz, todo el mundo la conoce, ¿no? Bueno, pues empezó su relación con Quirón en 2006. Con el Hospital Rey Juan Carlos en 2010. Con el Infanta Elena en 2006. Y con el de Villalba, por cerrar el círculo, en 2010. Es decir, ni Ayuso era presidenta, ni los dos se conocían. Da un poco de pena, la verdad, tener que aclarar lo obvio, pero para eso estamos. Si de verdad les preocupan los enchufes, en fin, les doy unos cuantos. El de Zapatero, el de sus hijas, el de la esposa y el del hermano de Pedro Sánchez. Incluso el del propio presidente. Sin el enchufe de Otegi, él no estaría en la Moncloa. Bueno. Joder, ha llegado hasta Otegi. No sé. Pero bueno, no sé qué le opina usted. Yo, dos comentarios al respecto. Primero, ahora escucharemos un poco más sobre este tema, pero lo que decía el informe de la UCO tenía que ver con que el señor González Amador, aparentemente legalmente, pero había multiplicado sus honorarios con Quirón, coincidiendo con la etapa en la que la señora Díaz Ayuso era presidenta. No que Quirón no tuviera ya relaciones con la administración de Madrid antes de que llegara a ser Díaz Ayuso. Lo que él ha dicho es mentira, pero lo único que ha dicho es ya contrataba Quirón con los Hospitales de Madrid antes de que llegara Díaz Ayuso. ¿Vale? Pero eso no es desmentir la noticia. Es, si quiere contextualizar. Decir, Quirón no empezó, ya estaba desde antes. Vale, pero creo que el tema principal es, no has desmentido que le multiplicaron sus, aquí como lo de Negreira, ¿no? De Laporta, que le subió el sueldo, le multiplicó el sueldo creo que por 3, ¿no? Pero, y luego, el otro tema más simple es, voy a desmentir que esto no es Teleayuso, como dice Palomera. Y la mejor defensa para decir que no es Teleayuso es abrir el programa con una editorial que es en defensa de Ayuso. Podríais haber dicho, bueno, ha publicado esto, entrevistamos aquí yo que está el portavoz del PP, ¿qué tiene usted que decir? No, lo ha asumido personalmente. No ha necesitado llamar a un portavoz, no ha conectado con, no digo Miguel Ángel Rodríguez, un diputado del PP de la Asamblea de Madrid. No, ya, que me remango yo. Y para demostrar que esto no es de Ayuso, voy a marcarme una editorial que no se hubiera atrevido a hacerlo ni Silvia Inchaurrondo, creo. Pero bueno, no sé cómo lo ve usted. Yo creo que al final soy demasiado bien pensado en muchas ocasiones y se lo juro que lo pienso. Y no creo, él sabe que es Teleayuso, ahí sí que no soy ni mal pensado ni bien pensado, eso él lo sabe y ya está. Y efectivamente la forma que elige es bastante torpe. Pero en su cabeza es un espectacular porque dice, no, voy a defender que no soy Teleayuso mostrando datos objetivos, hechos, claramente.
pero es como estar diciendo, porque estamos hablando de que los plátanos están muy maduros y él te dice, vale, sí, te lo voy a mostrar con hechos. Las manzanas las hay rojas y las hay verdes. ¿Y qué tiene que ver? No estamos hablando de este tema. Pero le voy a decir una cosa por lo que yo soy bien pensado, porque quiero llegar incluso a pensar que en su cabeza el argumento es válido. En su cabeza él no está pensando, estoy despistando a la gente, estoy a nuestros oyentes borreguiles que nos están viendo. Escuchen, para todos, pienso esto de cualquiera que esté viendo estos medios, me da igual que sea como él bien dice Telepedro o Teleayuso, me da igual, pero le voy a dar a mis oyentes lo que quieren oír. Le voy a dar lo que quieren oír. Una defensa objetiva a la líder que ellos aman, o al novio de la líder en este caso. Y le repito que tengo mis serias dudas sobre si él se está creyendo esa defensa, sobre si él se cree que el argumento es bueno. En la cabeza de alguien con mucho cerebro y muy inteligente, lo que estaría pensando es, vale, voy a tirar un poco una cortina de humo, voy a desviar la atención, no voy a decir nada sobre lo de que él ha subido sus honorarios ya siendo novio de Ayuso, y lo que voy a decir es otra verdad objetiva, pero que nada tiene que ver con esto. Y así, pues, más o menos lo capeo y mis televidentes lo que van a pensar es, es verdad, sí, tiene razón, no quieren acabar con él. Entonces, no sé. Así lo contaban en La Sexta, donde daban algunos datos que yo sepa no desmintió el señor Naranjo. Desde 2021 hasta 2023, en 3 años habría cobrado 4,4 millones de euros del grupo Quirón. Es muy revelador porque hablamos de una media de 1,5 millones de euros al año, y antes, si ponemos el foco en antes de cuando era pareja de Isabel Díaz Ayuso, pues González Amador, por ejemplo, en 2019 solo había cobrado 350.000 euros del grupo Quirón. ¿Qué importancia le das a esta información, ambos? Muy importante, porque hasta ahora conocíamos lo que había cobrado durante la pandemia. Estamos hablando de trabajos post-pandemia. En pandemia se podría justificar por mascarillas, EPIs y otro tipo de productos. Aquí no tiene nada que ver. Y aquí estamos hablando ya de la fase, además, en la que Alberto González Amador e Isabel Díaz Ayuso son pareja, del 21 al 23. Rompiendo el cortafuegos que el entorno de Ayuso había establecido, que si había contratos era de antes de conocerse. Esos contratos no solo continuaron, sino que se incrementaron incluso. En el año 22 tenemos 1,8 millones de facturación con el Grupo Quirón, que no olvidemos es el principal contratista sanitario, filial del principal contratista sanitario del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Y luego interesante ese informe UCO, ¿no? Informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Ricardo Fernández. Esta vez para algunos será la UPA buena, para otros será la UPA mala. Ese informe... Porque como la UCO es la que hace informes del caso este de las cloacas y tal, ese informe le gusta mucho al PP y muy poco al PSOE. En cambio, sospecho que será un poco al revés. De la UCO, ¿qué está diciendo exactamente sobre una de las empresitas de Alberto González Amador? Sí, un nuevo informe de la UCO que también conocíamos en las últimas horas, y lo que está diciendo es que González Amador, la empresa de González Amador, carecería de esos medios por los que fue contratado por el Grupo Quirón. Según la Guardia Civil, González Amador adquiere esta empresa en diciembre de 2020 y se la compra a la mujer de un alto ejecutivo de Quirón. Entonces, esa empresa, la de esa persona, solo facturaba entre 30.000 y 50.000 euros al año, pero González Amador la compra por 500.000 euros. La UCO entiende que podría tratarse de un soborno para finalmente obtener más contratos. Bueno, tampoco da mucho más de sí. Yo confieso que imagino una caricatura, una de estas caricaturas de un avión, y viajando ahí al señor Núñez Feijóo diciendo, alerta roja, necesitamos que González Amador se vaya a tomar por saco, repito, por saco. Y al lado ha dicho, no, hay que aguantar, tal. Pero al margen de lo que mi mente enferma imagine, yo hay cosas que me planteo de este asunto. Vamos a poner que todo es legal y que pueda acreditar el señor González Amador que ha hecho trabajos que son bestiales para Quirón y que justifican, no sé, ¿qué le parece a usted de cobrar 1 millón y pico de euros al año? ¿Cuánto cobra usted al año habitualmente? Un poco menos de 1 millón, o sea, un poco menos, por desgracia. Pues pongamos que puedan acreditarlo y que, por tanto, no esta cosa, porque esta es una cosa, recordemos que todo esto es aparte de la causa que tiene por defraudar los 300.000 a Hacienda del año 2020. Esto es aparte una que se ha abierto por administración desleal o lo que sea, pero vamos que esta causa no llega a nada. Dice, pues mira, está demostrado, aquí están los contratos, las facturas, consideran los de Quirón, aquí lo de Negreira, que es un estupendísimo trabajo y de asesor y que lo valía. Vale, pero ahora viene una pregunta de la prudencia. ¿Es prudente que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por eso lo estoy comparando con lo de los árbitros, cobre más de 1 millón de euros al año de una empresa
que está contratada por la Comunidad de Madrid y mira a Naranjo. Pero ya lo estaba de antes, que es lo que la defensa que ha hecho a Naranjo es esa. Que vale, lo incluimos en la balanza. Ya contrataba antes. Pero claro es que mantiene esos contratos. Si hubiera dejado de contratar, los ha mantenido, con lo cual da pie, aunque no sea para eso, a que seamos mal pensados, digamos, a lo mejor para mantener los contratos podría ser inteligente tener contento a González Amador. Y aunque nada de esto sea verdad y diga, no, es todo casualidades, que pueden serlo, insisto, y puede que no haya ningún juicio por este asunto, aunque de momento hay una investigación abierta, aún así, aquí lo de que hicieron los códigos del buen gobierno, ríete de la esposa de Pedro Sánchez. Entonces, el novio de la presidenta de Madrid cobra anualmente más de 1 millón de euros de una empresa que factura de la administración pública, que en última instancia controla su pareja. Y como usted bien está diciendo, y todo esto que está cobrando lo cobra desde que es además novio de la presidenta, que claro, antes ya... Bueno, es que claro, lo he quitado, ya que lo comenta, creo que lo mencionaba un segundo, de que la Comunidad de Madrid. Desde 2021 hasta 2023, en 3 años habría cobrado 4,4 millones de euros del Grupo Quirón. Es muy revelador porque hablamos de una media de 1,5 millones de euros al año y antes, si ponemos el foco en antes de cuando era pareja de Isabel Díaz Ayuso, pues González Amador, por ejemplo, en 2019 solo había cobrado 350.000 euros del Grupo Quirón. En ese momento ganaba anualmente como 300.000 euros y coincide que justo llega a 2021 y sube al millón al año. Puede ser factores que no conozcamos, que diga no, es que justo hay un cambio en la presidencia del Grupo Quirón y llega mi amigo y dice que bien trabajas. Pero el relato juega en su contra, porque si ya cobrara eso desde antes, pero qué casualidad que justo cuando es novedad Ayuso es cuando puede que Ayuso no supiera nada, pero incluso puede que no lo dijeran. Pero dijeron, oye, igual conviene tener contento a este contratista. Usted ha hecho una analogía muy buena, que es con el caso Negreira en este caso, que es, bueno, pues si está tan claro, demuéstrenlo. Y para mí, cuanto más tiempo pasa, quiero decir, que a las empresas se les audita económicamente y se hacen auditorías también de los trabajos que se hacen, de los proyectos, etcétera, etcétera, y se ponen sobre la mesa los papeles de lo que estás gastando y todo. Entonces, cuando se lleva tanto tiempo una investigación, cuando cuesta tanto tiempo cerrarla, a mí es lo que me mosquea. Quiero decir que esto debería ser mucho más fácil, que esto debería ser un A más B es igual a C. Y le digo lo del caso Negreira lo mismo. Evidentemente, ¿por qué sigue lo del caso Negreira y no se ha cerrado todavía? Porque cuesta pensar que se subiera tanto el dinero y se cobrara tanto dinero por unos informes de los arbitrales. Básicamente, unos informes en este caso. Y aquí, bueno, con ese comentario de para poder equilibrar la balanza, que eso a mí ya me parece demencial, pero bueno. Y en este caso es decir, ostras, como usted bien dice, a lo mejor es una casualidad. Oiga, que a lo mejor es que lo merece, es que a lo mejor, por lo que sea, este hombre ha hecho un trabajo, ha hecho una cuestión que vale 4 millones de euros, que es una cantidad que usted y a mí, o 1 millón de euros, que usted y a mí, pues nos sobrepasa. Pero a lo mejor es así. Y no lo digo con retintín, de verdad que a lo mejor es así. Bueno, pues que lo pongo sobre la mesa. Oiga, ¿qué es lo que han pagado que vale 1 millón de euros? ¿Por qué? ¿En base a qué se está fundamentando esa revisión? Justifíquelo y fin del tema, y ya está. No tiene más. Pero repito, llevamos con esto demasiado tiempo, demasiado. Y cuanto más tiempo, peor. Ahora bien, yo digo, aunque lo justificara y acabara en nada, me parece poco prudente por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid permitir que tu pareja esté contratando una empresa. Ya se le va a decir, hombre, pero le voy a perjudicar en sus negocios. Bueno, pues no te extrañe que te estalle en la cara. Quiere decir, si está cobrando no está cobrando 5 duros, si está cobrando 1 millón de euros de una empresa que tiene contratos con la administración pública, pues esto va a estar de la cara, aunque solo sea mediáticamente. El lío en el que le quieren montar a él y a su empresa para desprestigiar a un grupo como puede ser Quirón, que es por otros motivos por los que se está buscando el desprestigio, porque es una pelea más ideológica contra un grupo sanitario que, por cierto, tiene los mejores hospitales. Ahora bien, él, ¿qué está ahora mismo defendiendo en los juzgados? Que yo no sé qué hago hablando de esto, porque no tengo que hablar de lo que un señor va a declarar o no en un juzgado dentro de unos días.